del dembow. Lo del dembow, vamos a hablar un chingo, vamos a motorizar en serio, por el coro. Lo del dembow todavía yo tengo esa parte aquí. El dembow tiene mucho potencial, tú has dicho. Mira, bajar con trenza, cómo rompiste. Tu primer y único dembow pegado. Eso fue un código aquí que rompió. ¿Por qué no han grabado dembow ustedes solos? Si acompañado con dominicanos, real. Si tiene tanto potencial como el reggaetón. No, porque, hacho, yo creo que si no hay un dominicano dentro de un dembow con la cotorra, la jerga, el palabreo, no sé, no es dembow, por más que tenga ritmo, ¿sabes? No sé. Ujú. Tiene que estar el dominicano con la jerga, con el palabreo, con la vuelta fresca de la semana, porque tú sabes que el dominicano es tan creativo que toda la semana tiene una jerga nueva y un palabreo nuevo. Entonces, no sé, no la veo con un artista que no sea de República Dominicana, el dembow. El dembow. El dembow, para que siga trascendiendo, va a tener que meterle melodía, obligado. No, Porque es que aquí gusta mucho el dembow seco. el Pero dembow, el reggaetón inició así, un chin seco, pero le fue metiendo melodía. Vinieron cantantes como Don Omar, Arcángel, Joel y Randy. Bueno, el mismo Baby Rasta de por allá, pero cantaba. no, es que el dembow va a seguir evolucionando en cuanto en los productores, los artistas colaboren, los productores lleven el género, sigan haciendo ritmos nuevos y cosas nuevas. Yo creo que eso está en la evolución como el dembow no está como empezó el primer día, ha evolucionado poco a poco y va a seguir evolucionando. Sí. Pero ¿qué, musicalmente, ¿qué tú crees que se le puede agregar para que siga creciendo? Ya, che, realmente hay muchos elementos, Foque, realmente hay muchos elementos. Realmente las colaboraciones, mucho de las colaboraciones, salir fuera de la República Dominicana, buscar mercado fuera de la República Dominicana, no solamente ir a hacer shows, sino que también invertir en las plazas, en diferentes plazas. O sea, a veces nosotros sentimos contra, aquí no estamos sonando, pero hay un sitio que tú tienes que buscar tu estadística, tus números, en Spotify, en Apple, que en algún lado del mundo está funcionando, entonces tú empiezas a invertir por ahí, ¿sabes? Cuando yo pegué mi primer tema, que fue Si tu marido no te quiere, la meta era que yo iba a invertir en la República Dominicana, por eso tiene la jerga dominicana la canción. Uh -huh. Entonces, eso te quiere decir que tú buscas donde tú puedas caer cómodo. Para todos los artistas hay un espacio, brother. Confía. Okay. Entonces estamos hablando de estrategia de mercadeo, los números. Los números son que te dan a dónde tú tienes que meter. Los números te dan una idea de dónde tú tienes que dirigir, cómo tú tienes que dirigir tus temas, tu negocio. Pues hay gente que gusta globalmente, hay gente que gusta por área, hay gente. Cada artista tiene su mercado y lo estudia en base a los números y en base a sus estadísticas. DJ Cash, saludos. Mira, tú tienes una gran verdad ahí. Hay muchos artistas de aquí dominicanos que aquí en RD no han pegado canciones, pero sí en España, un ejemplo, que el dembow gusta mucho. El caso es Super Kenny, es súper nuevo. Antes de la pandemia, la canción Superman sin capa tiene como 4 años y en España está pegada. Estaba pegada esa canción cuando estaban abiertas las discotecas. O sea, España es una plaza muy importante para el dembow. Muy importante. ¿Qué ritmo musical te falta a ti como